Dios les bendiga a todos los hermanos de la poderosa iglesia del Señor Jesucristo. Es una bendición poder saludarles en este día para traerles el consejo de la palabra de nuestro Señor Jesús. En el libro de Habacuc, capítulo 3, es el libro y el capítulo al que queremos referirnos en esta mañana para poder dar el consejo. Dice en el nombre de Jesús, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Conveniente para la iglesia del Señor en estos días estar atentos a cuál es el consejo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para la actitud con la que debemos responder a los días que estamos viviendo. La mejor actitud en el peor de los tiempos. Del profeta Habacuc poco se sabe de la persona misma. Algunos presumen por sus frases finales en el capítulo 3, verso 19, que podría ser un descendiente directo del sacerdocio levítico. Se cree que en el tiempo que profetizó, más o menos en el año 612 a.C., probablemente entre los reinados de Joacim, Josías o Manasés, y que por la descripción del pecado de Israel situaría a Habacuc en un tiempo cercano a la deportación a Babilonia. Una de las diferencias más notables entre Habacuc y la mayor parte de los profetas está en que su profecía es un plato de su propia experiencia espiritual con Dios. Los demás profetas hablaron a los hombres de parte de Dios, mientras que Habacuc habla con Dios acerca de la forma en que Dios se relaciona con los hombres o la forma en que Dios se comporta con la humanidad. Se dice que el texto clave del libro podría ser el verso 4 del capítulo 2, que nos aconseja diciendo, mas el justo por su fe vivirá. Más que un consejo es una afirmación. El justo por su fe vivirá. Y su tema dominante, al igual que el capítulo 73 del libro de Salmos, el Salmo de Asaf, es la aflicción de los buenos y la prosperidad de los malos, para terminar además también justificando el proceder de Dios. En el capítulo 1, el profeta Habacuc se queja delante de Dios por la violencia y el abuso de quienes deberían ejercer la justicia en medio del pueblo de Israel. Pero, además, estas personas que deberían ejercer la justicia, por el contrario, se enseñoreaban del pueblo y lo hacían sufrir en gran manera. También habla de las dificultades y problemas que sufren las personas buenas a raíz de ello. Dios responde y predice el castigo de los que así abusan de su poder. Pero aunque este capítulo parece que está enmarcado por la queja del profeta ante un Dios indiferente, entre el verso 5 y el verso 11, Dios hace notable para el profeta Habacuc y para el pueblo de Israel que no es un espectador de la historia de la humanidad, sino que está en control y es un gran protagonista de esta misma historia, que demuestra además que está interesado en que su pueblo pueda obtener los mejores privilegios y las mejores respuestas o resultados de la mano de Dios, que pueda obtener directamente de la mano de Dios los mejores beneficios para sí mismos. Habacuc también se queja de que el pueblo que Dios usará como instrumento para corregir a Israel, para castigar además a Israel, es un pueblo aún más perverso,
es un pueblo pecador más que Israel y es un pueblo inicuo aún más que Israel, que son violentos en extremo y que su Dios es su propia fuerza. En otras palabras, los caldeos eran adoradores de sí mismos, eran un pueblo idólatra, se idolatraban a sí mismos y a su propia fuerza. Pero Habacuc, aún optimista, creyendo firmemente en que Israel es el pueblo escogido por Dios, en el versículo 12 hace una proclamación diciendo: no moriremos. Dicha proclamación debe ser para nosotros de suma importancia, pues hoy usted y yo somos el pueblo escogido de Dios. Y en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier necesidad, usted y yo debemos de estar convencidos de que no pereceremos, de que no moriremos, sino que permaneceremos en la voluntad y en el propósito de nuestro Dios. Y cuando sea el tiempo, según Dios así lo decida, usted y yo padeceremos lo que sea necesario, pero no sin que Dios esté en control de todo lo que usted y yo estemos padeciendo. En el capítulo 3, Habacuc ruega a Dios con gran súplica, con gran vehemencia, que socorra al pueblo, que en medio de su aflicción se apresure a libertarlos y que entre tanto que esto sucede, sean ellos consolados. Hace memoria de la experiencia que Israel tuvo en medio del peregrinaje en el desierto, de las grandes y gloriosas victorias y de las gloriosas manifestaciones de Dios a favor del pueblo de Israel. Además, muestra su preocupación por la presente condición de Israel, pero se anima a sí mismo y a todos los que le escuchan o los que están con él a esperar en el resultado final, que a fin de cuentas será glorioso, aun y cuando toda probabilidad visible fracase. Sigionot, la frase que es mencionada en el capítulo 3, no es representativa de un lugar, no es representativa de un espacio o de una ciudad. Sigionot es un tono musical, pero además contenía mucha más información acerca de los instrumentos que se usarían y de las variaciones de las voces. También significa que el canto debía hacerse con vehemencia y con júbilo, y que debía hacerse en el tono más alto. La historia bíblica está enmarcada por grandes hombres en medio de tiempos difíciles, porque en medio de tiempos difíciles, grandes hombres sobresalen con actitudes diferentes, con espíritu superior, y demuestran que hay gran capacidad, grandes dones y grandes ministerios que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Noé, en medio de un tiempo de incredulidad. Abraham, en medio de un tiempo de paganismo. Isaac y Jacob, en medio de la hambruna. Moisés, en tiempo de esclavitud. Pablo y Pedro, en un tiempo de persecución. Y David sobresale como un gran líder en tiempos de guerra. Momentos difíciles, pero que fueron el escenario para que grandes victorias pudieran reflejarse en la historia bíblica en el pueblo de Dios. Estos grandes momentos victoriosos traerían consigo la alegría y el gozo que solo se obtiene después de luchar y vencer, aún sabiendo que vendrán todavía muchas más batallas, muchas más luchas, aún sabiendo que todavía no es el final. Sin embargo, siempre Dios estaría con ellos porque lo había prometido y era fiel para cumplirlos. Y así como Dios había prometido para el pueblo de Israel estar con ellos, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra confianza. La obra de Dios y su iglesia siguen su marcha triunfal. El libro de Habacuc, en el capítulo 3, recalca que Dios aviva su obra en medio de los tiempos.
En otras palabras, no hay un momento, no hay un lugar, no hay un espacio, no hay un tiempo que limite la mano de Dios para su obra. Dios siempre está avivando su obra y usted y yo podemos ser parte de este gran avivamiento. Usted y yo podemos marcar la historia con grandes hazañas, porque Dios sigue avivando su obra en medio de los tiempos. Y no solamente la sigue avivando, sino que la sigue haciendo conocer. Y para este tiempo, somos los instrumentos que Dios ha preparado para este momento, para avivar su obra y para hacerla conocer. Usted y yo somos los instrumentos en manos de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere dar grandes victorias a su iglesia. Dios quiere dar grandes victorias a su pueblo. Pero hay que pelear, hay que batallar, hay que pelear la buena batalla de la fe. Sin pelea no puede haber victoria. No estoy hablando de una victoria económica, que tal vez sería lo que para estos días y en este momento se vendría más rápidamente a nuestra mente o a nuestro corazón. Es lo que vendría rápidamente a nuestro pensamiento. Sino que estoy hablando de la victoria que formará cristianos de verdad, que llevará almas al cielo, que nos hará formar parte de una iglesia gloriosa. En la historia bíblica tuvieron que sufrirse momentos fuertes para que hombres pudieran destacarse y pudieran obtener grandes victorias. En estos días que estamos viviendo tiempos difíciles, es el momento y el escenario para que usted y yo sigamos haciendo la historia. La historia que hablará de los escogidos del Señor. La historia que hablará de la iglesia gloriosa por la cual el Señor Jesucristo dio su sangre en la cruz del Calvario. Y que hoy está trabajando en pro del propósito y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero que no lo estamos haciendo solos, no estamos solos. Y que como el profeta proclamó en el capítulo 2, usted y yo también debemos levantarnos en fe proclamando: no moriremos, no pereceremos, porque la mano de nuestro Dios está con nosotros. El apóstol Pablo pudo decir: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es la fe que usted y yo debemos de imitar. Él mismo dijo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debe ser el modelo que usted y yo debemos entonces seguir. Hay 3 frases textuales de este libro en el que el profeta Habacuc hace estas grandes declaraciones. Y con ellos quiero finalizar brindando el consejo de la palabra de nuestro Señor Jesús. Mas el justo por su fe vivirá. En medio de estos tiempos debemos levantarnos en fe. Nuestra fe debe estar en alto. Nuestra fe debe pronunciar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y declarar que creemos que Dios seguirá haciendo grandes cosas en medio de estos tiempos. 2, no moriremos, no pereceremos. Seguimos en las manos y en la voluntad de nuestro Dios. Mientras estemos en el propósito de nuestro Dios, Dios tiene control de toda situación, Dios tiene control de nuestras vidas, Dios tiene control del escenario en el que estamos actuando. Y 3, aunque no haya salida visible, aunque no provenga el resultado que esperamos de donde siempre hemos recibido, seguimos confiando de que creemos en el Dios de nuestra salvación. Bienaventurado el hombre cuyo Dios es Jehová, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Él es nuestra fortaleza. Él hace nuestros pies como de siervas y en nuestras alturas nos hace andar. En otras palabras, Él tiene cuidado de nosotros. Conoce nuestras intenciones y nuestros deseos. Él nos creó, Él nos formó y sabe de qué tenemos necesidad y qué deseamos y qué anhelamos en nuestras vidas. Así que usted siga confiando. No moriremos en medio del proceso. Dios está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendiciones para todos en este hermoso día y que Dios les guarde y les bendiga.